Apaga la luz. Enciende la historia. Bienvenidos a otra de esas noches en las que las sombras caminan entre nosotros. Dejamos atrás el lamento espectral de la Llorona y los canales que reclaman sus ofrendas. Pero el horror siempre sigue la sangre, y la sangre nos lleva a Long Island. Hoy cruzaremos el continente y volaremos a una casa que no solo fue testigo de un crimen, sino que fue el lugar donde el diablo puso sus ojos. Hoy os contaré la historia de Amityville, la casa del terror. El lugar donde 28 días bastaron para convencer a una familia de que el mal había tomado posesión. Pero antes de que las puertas se cierren solas, atrapándote dentro, si aún no formáis parte de esta audiencia nocturna, dejad vuestro like, suscribíos y activad la campana. Porque en esta casa, el mal ya tenía su propia habitación y el check-in es obligatorio. 13 de noviembre de 1974. Long Island, Nueva York. Una casa de estilo colonial holandés, tranquila y próspera. Dentro, la familia DeFeo dormía. Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor, ejecutó a sus padres y a sus 4 hermanos pequeños. Todos murieron en sus camas, boca abajo, envueltos en sus sábanas. 6 asesinatos, 6 disparos. Pero aquí comienza el verdadero miedo. El forense confirmó que ninguna de las víctimas se movió, ni un músculo. Estaban en posturas cómodas, como si una fuerza invisible y helada los hubiera paralizado antes de morir. Los vecinos, a pocos metros, no oyeron nada. La casa absorbió el ruido, el grito, la vida. Un silencio antinatural que solo significaba una cosa: el mal se había instalado en las paredes. Cuando la policía lo detuvo, Ronald DeFeo dio una excusa fría. Dijo que las voces me ordenaron hacerlo. Los demonólogos no creen que fueran voces. Creen que era una entidad que probaba su poder. La casa había sido reclamada y sellada por esa maldad. El mal había tomado posesión. Un año después, la casa se puso a la venta y George y Kathy Lutz, con sus 3 hijos, se mudaron. 28 días, solo eso. El terror fue una infección sensorial. El frío era una entidad. Aparecía en el salón, luego en la cocina, un frío que te penetraba la ropa. No era la temperatura, era la presencia. Y los olores. Olores a azufre y a carne rancia que invadían la casa sin fuente alguna, desapareciendo tan rápido como llegaban. Cientos de moscas voraces aparecieron y murieron en pleno invierno, un presagio bíblico. La atmósfera se hizo pesada, como si la presión del aire estuviera a punto de estallar. George Lutz, escéptico, empezó a levantarse a las 3:15 de la mañana, la hora exacta del ritual, la hora en que el asesino se había levantado para cumplir su orden. El segundo día, el sacerdote que intentó bendecir la casa oyó una voz cavernosa gritarle: «¡Lárgate de aquí!». El terror se volvió activo y dirigido. Las puertas se abrían y cerraban de golpe, tan fuerte que los niños saltaban de sus camas. Y George se obsesionó con la chimenea del salón. Pasaba horas atizando el fuego, tratando de combatir el frío antinatural que lo consumía. Pero el fuego era una burla, no le daba calor. Solo lo mantenía despierto, agotado, mirándola fijamente. Y el famoso Pozo del Infierno, una pequeña habitación roja oculta en el sótano, que los perros se negaban a acercarse y que George sentía que lo llamaba y lo consumía. Los hijos de Kathy también fueron atacados. Missy, la hija pequeña, comenzó a hablar con un amigo invisible, un cerdo demoníaco llamado Jody. Jody le prometió que se quedaría con ella para siempre. En las paredes del cuarto principal aparecían misteriosas sustancias verdes y negras, goteando. La llave de la casa se retorció y se dobló dentro del ojo de la cerradura. Y una noche, en la ventana,
Kathy Lutz vio unos ojos rojos brillantes que la observaban con una inteligencia antigua y maligna. El clímax llegó con la posesión de George. Su cuerpo se cubría de llagas, su mente se consumía por la paranoia. Afirmó haber visto una figura demoníaca de pie en la sala de estar. La casa no solo estaba embrujada, estaba eligiendo un nuevo anfitrión entre ellos. La familia Lutz llamó a los expertos, Ed y Lorraine Warren. Cuando Lorraine Warren, la clarividente, entró en la casa, sintió un frío tan intenso que le costaba respirar. Dijo que la casa estaba llena de espíritus, pero detrás de ellos había algo más, algo que no era humano. Ella describió la presencia como una fuerza inmensa, demoníaca, advirtiendo que la casa estaba construida sobre un mal antiguo, un portal para el mal. Lorraine confirmó, el terror de los Lutz era real. El 28º día, George Lutz entró al sótano. Sintió la presión máxima de la entidad, una masa de maldad que lo empujaba. Salió de allí gritando, el miedo lo hizo vomitar. Esa noche la familia Lutz huyó, dejando todas sus pertenencias, convencidos de que si se quedaban un solo minuto más, el demonio se los llevaría. La historia de Amityville es el terror que no necesita fantasmas. Necesita un lugar y necesita un demonio. Y tú estabas invitado a verlo. Así que si alguna noche sientes un frío sobrenatural en tu casa y escuchas un golpe en el sótano, no bajes. Nunca preguntes qué es. Si os ha gustado esta historia, dejad vuestro like, suscribíos y activad la campana para no perderos ninguno de nuestros relatos más oscuros. El sótano siempre espera al inquilino. Nos vemos en la próxima noche en la que las sombras tengan voz.